Hola, estimados aficionados a la literatura, estimados aficionados a la lectura. En esta ocasión voy a desarrollar una pequeña charla sobre el escritor Julio Cortázar. Veamos. Esta no pretende ser una reseña, una crítica a la escritura, a la obra de Julio Cortázar, ni a su vida, no. Es una charla entre amigos, entre compañeros. Se da la casualidad de que por este medio estoy yo solo aquí, desarrollándola, pero habrá otras personas detrás de esa cámara, escuchando, quizás, con suerte, atentamente. Julio Cortázar, 1914-1984. No llegó a cumplir los 70 años. Murió con 69. Muchos recuerdan a Cortázar por su novela Rayuela, que revolucionó un poco las letras, cambió la forma de entender una novela, de desarrollar una novela. Muy innovadora ella, gracias al genio de Cortázar. Rayuela nunca escribió una segunda parte. No, él no aprovecha el impulso de algo beneficioso que le hubiera dado dinero. No. También recordamos a Cortázar, sobre todo por Bestiario. Bestiario, de 1951. Cuentos, relatos, nacidos en la imaginación de Cortázar, un argentino universal. Y historias de cronopios y de famas, de la que intentaré leer uno de esos pequeños relatos que duran menos de media página. Intentaré luego leer un microrrelato de un cronopio. Cronopios, famas y esperanzas. Cronopios, famas y esperanzas. Los cronopios no son seres humanos, tal y como los conocemos. Son un producto de la imaginación de Cortázar, sí, pero representan bondades o libertades. Los cronopios no son humanos en sí, pero sí representan algo parecido a lo humano, sobre todo la libertad, los deseos de vivir que puede tener un niño. Las famas, o los famas, como quieran llamarlos, serían los grandes personajes. Por ejemplo, el jefe directivo de un gran banco, el presidente de una nación, al menos él se cree importante. Y luego están las esperanzas que están en medio. No se han decidido. Quizás no tienen luces suficientes. Viven. La esperanza es lo último que se pierde, ya lo saben. Cronopios. Seres singulares, simpáticos, que imaginó Cortázar. Se dice, se comenta, se murmura que Cortázar pertenece al boom de la literatura de Latinoamérica. Bien, por un lado tenemos a Gabriel García Márquez. 100 años de soledad. El coronel no tiene quien le escriba. Luego, Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros. Julio Cortázar, Rayuela. Llamamos a ese fenómeno literario de grandes figuras hispanoamericanas el boom de la literatura latinoamericana. En Europa, los españoles denominamos latinos
a los pueblos que fueron conquistados por los romanos y en los que se habló el latín. Francia, España son pueblos latinos. Sin embargo, este vocablo se comenzó a usar para hablar de los países de Hispanoamérica. Fíjense ustedes cómo un vocablo se utiliza quizás de forma errónea. Los latinos, se suele decir. Yo prefiero decir hispanohablantes, hispanoamericanos, argentinos, peruanos, chilenos. Prefiero usar ese término. Ruego me disculpen esto último, pero para mí los latinos son los pueblos conquistados por los romanos en los que se habló latín. Y eso no es mejor ni peor. Julio Cortázar fue un hombre casado con una idea política. Y digo casado porque él mismo bromeó en varias ocasiones diciendo que había escuchado a un humorista latinoamericano diciendo que los escritores estaban comprometidos con ideas políticas y deberían estar casados. Bien, él estaba casado con la idea de rechazar la tiranía, rechazar la dictadura. Se daba la casualidad de que era una dictadura de derechas la que había que rechazar. Entonces, él apoyaba la idea de rechazar la tiranía y la dictadura que en ese momento es de derechas. En su juventud, él rechazó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial de una forma ideológica. Esa es la idea. Rechazo esa postura, rechazo esa imposición, pero no de una forma activa. Luego, más adelante en su vida, comenzó a hacerlo a través de discursos, de posicionarse con la izquierda. La política, señores, para mí, cuanto más lejos, mejor. Pero su país estaba condicionado tremendamente por una dictadura. Y él tuvo que partir de Argentina a Francia, a París, y vivir allí la mayor parte de su vida. Y él escribió en Francia como si estuviera en Argentina. Él continuó usando esa forma de español que aprendió en su niñez, adolescencia y juventud. Cortázar fue maestro, fue profesor de secundaria, tuvo contacto con alumnos, incluso hizo amistades con los alumnos. No era el maestro que huye de los alumnos, que no quiere nada con ellos. No. Cortázar era muy humano en el sentido más bondadoso de la palabra. Cortázar sentía por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes, por su pueblo. De este modo, yo creo que se involucró en la política y esto, como a todo el mundo que lo hace, le cuesta un precio. Y probablemente él se desengañaría con la Revolución Cubana y lo que sucedió después y de alguna forma entendería la idea de que una dictadura de izquierdas puede ser tan mala como una dictadura de derechas. Dejemos de lado la política porque cuanto más lejos, mejor. En esta ocasión, en este tiempo, en este momento. Y voy a centrarme un poco más en Cortázar como escritor. Rechaza la literatura con florituras, con adornos, con demasiados adjetivos y descripciones. Rechaza lo que él llama la mala literatura española. Yo entiendo que no se refiere a Quevedo, un escritor que en principio influyó
en el mismo Jorge Luis Borges. Quevedo influyó en la juventud de Borges, pero Quevedo, señores, pertenece al siglo de oro de la literatura española. Estamos hablando del siglo XVII. El idioma ha cambiado desde entonces. Y en ese momento hubo en España escritores de la categoría de Calderón de la Barca, Lope de Vega, Quevedo, Góngora, Baltasar Gracián. Quevedo escribía una literatura compleja, barroca, que nos cuesta mucho entenderla hoy en día porque tiene referencias a la cultura griega, a la cultura romana, a esas mitologías lejanas. Está muy adornada, es muy compleja, ya por la distancia que nos separa de ese castellano que se hablaba entonces. Eso supone una dificultad añadida. Encima, los enunciados son complejos, el orden de las palabras se asemeja al del latín. Se hacen unos quiebros que son difíciles de entender. Entonces yo creo que cuando Cortázar habla de la mala literatura española, se refiere a los imitadores que hubo luego. Desde luego no se puede referir a Quevedo, Góngora, Baltasar Gracián, Lope de Vega, no. A los imitadores o a aquellas personas que se dejaron influir tanto que en el siglo XX continuaron escribiendo con esos adornos. Decía Borges que cuando uno es joven y es escritor, tiende a adornar demasiado aquello que escribe porque en realidad no tiene mucho que decir. Entonces lo adorna con adjetivos, con referencias a la mitología griega, y de todo eso se fue deshaciendo un poco el mismo Borges. Y yo creo que cuando Cortázar dice dejé de lado la mala literatura española, se refiere a eso, a los imitadores de esa adornación extrema. Se refiere a esos imitadores que adornan de manera superflua y excesiva lo que escriben. Vamos a leer algo de Cortázar. Libro de sexto de la Educación General Básica en España. Libro que te puede traer el disco de Jorge Luis Borges, tanto como a Camilo José Cela, Mortadelo y Filemón incluso, pero una página anecdótica. Hay de todo aquí. Miguel Hernández, Azorín, Lope de Rueda. Busquemos a Cortázar. Cronopios. Este libro tendríamos que leerlo una vez a la semana en sexto de la Educación General Básica, pero el profesor era tan cerrado que prefería enseñarnos los lexemas, los morfemas, análisis sintáctico. Odien el español, odien la lectura, los voy a castigar con... Y no nos dejaba esa hora porque no alcanzaba el tiempo para el temario y había que ir otra vez a los lexemas, a los morfemas. Hombre, por favor, déjeme amar la lectura. Déjeme leer esto, por Dios. Vamos a leer uno. Cóndor y cronopio. Un cóndor cae como un rayo sobre un cronopio, que pasea por
Tinogasta. Lo acorrala contra una pared de granito y dice con gran petulancia, a saber, Cóndor, atrévete a afirmar que no soy hermoso. Cronopio, usted es el pájaro más hermoso que he visto nunca. Cóndor, más todavía. Cronopio, usted es más hermoso que el ave del paraíso. Cóndor, atrévete a decir que vuelo mal. Cronopio, usted vuela a alturas vertiginosas y es por completo supersónico y estratosférico. Estas deben ser palabras de la época, de la conquista espacial. Cóndor, atrévete a decir que vuelo mal. Cronopio, usted huele mejor que un litro entero de colonia, perdonen por mi pronunciación, Jean-Marie Farina. Cóndor, mierda de tipo, no deja ni un claro donde sacudirle un picotazo. El cóndor tiene la pulsión, la necesidad de sacudir un picotazo. Pero el cronopio, digamos que usa un tipo de inteligencia para salvarse, que es la de halagarlo, alabarlo, y que el cronopio no pueda darle un picotazo. Eso podemos entenderlo a primera vista, pero ¿qué hay detrás de esto? El cronopio parece el bueno del cuento, ¿no? Del microrrelato en este caso, porque es el que se siente acosado y el cóndor es el cabroncete que le quiere dar un picotazo porque disfruta con ello. Mierda de tipo, dice al final el cóndor, no deja ni un claro donde sacudirle un picotazo porque se escuda con los halagos, le responde a todo como le gusta al cóndor que le respondan, pero ¿qué es más fuerte en el cóndor? La pulsión de dar un picotazo. Porque está bien que le haga la pelota, que le diga que huele mejor que un litro de colonia, de la más cara, que es más hermoso que el ave del paraíso. Eso puede gustar al cóndor, pero más que nada le gusta dar picotazos. En un sentido metafórico, ¿quién podría ser el cóndor? ¿Un agente de la ley, quizás? ¿Un antidisturbios? Echen a volar su imaginación como un cóndor. Fama y eucalipto. Un fama anda por el bosque y aunque no necesita leña, mira codiciosamente los árboles. Los árboles tienen un miedo terrible porque conocen las costumbres de los famas y temen lo peor. En medio de todos está un eucalipto hermoso y el fama al verlo da un grito de alegría y baila tregua y baila catala en torno del perturbado eucalipto diciendo así: hojas antisépticas, invierno con salud, gran higiene. Recordemos que las hojas del eucalipto se usaban antes, incluso en los hospitales, para crear un ambiente saludable, un aire sano. Hojas antisépticas, invierno con salud, gran higiene, dice el fama. Saca un hacha y golpea al eucalipto en el estómago, sin importársele nada. Hay una humanización del árbol, tiene estómago para Cortázar. El eucalipto gime, herido de muerte, y los otros árboles oyen que dice entre suspiros: pensar que este imbécil no tenía más que comprarse unas pastillas Valda. Pastillas Valda. Para
pasar un invierno con salud. Los árboles sienten y padecen la crueldad, la frialdad del fama, que representa aquí al hombre que no respeta la naturaleza. Los famas pueden representar la maldad del hombre, que no respeta en esta ocasión a la naturaleza. Yo creo que esto pude haberlo leído yo con 11 años, porque el libro es de 1983 y se me quedó en el subconsciente, puesto que yo escribí un relato que se titula Viví entre robles, en el que de una forma sensible hablo de los árboles y de la falta de respeto de los brutos, los humanos, con ellos. Viví entre robles. Y lo dejamos por hoy. Julio Cortázar, escritor argentino universal. Desde un canario, nacido en las Islas Canarias, por supuesto, en el Atlántico, siglo XXI, en el que muchos solamente hablan de superhéroes en el cine. Adiós, hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene. Que tengan ustedes un día agradable. Gracias. Ya no hablo más. Ya lo dejo. Las historias de cronopios y de famas. Ahora empieza ese a pitar y nadie lo va a parar. Rechazo. Shh, 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 shh. Ruego disculpen si